Queridos hermanos en Cristo Jesús, es 18 de diciembre. El Evangelio de este día está tomado de San Mateo, capítulo 1, verso del 18 al 24. Cristo vino al mundo de la siguiente manera. Estando María, su madre, desposada con José, y antes de que vivieran juntos, sucedió que ella, por obra del Espíritu Santo, estaba esperando un hijo. José, su esposo, que era hombre justo, no queriendo ponerle en evidencia, pensó dejarla en secreto. Mientras pensaba en estas cosas, un ángel del Señor le dijo en sueños: José, hijo de David, no dudes en recibir en tu casa a María, tu esposa, porque ella ha concebido por obra del Espíritu Santo, dará a luz un hijo, y tú le pondrás el nombre de Jesús, porque él salvará a su pueblo de sus pecados. Todo esto sucedió para que se cumpliera lo que había dicho el Señor por boca del profeta Isaías. He aquí que la Virgen concebirá y dará a luz un hijo, a quien pondrán el nombre de Emmanuel, que quiere decir Dios con nosotros. Cuando José despertó de aquel sueño, hizo lo que le había mandado el ángel del Señor y recibió a su esposa. Palabra del Señor, gloria y honor a ti, Señor Jesús. San Mateo nos presenta la concepción de Jesús. Nos dice que según las costumbres matrimoniales judías de aquella época, sus padres, María y José, estaban desposados, pero todavía no vivían juntos, porque el desposorio duraba aproximadamente de 6 meses a un año entre los israelitas y consistía precisamente en adquirir un compromiso de casarse. Pero era tan seria aquella relación que defraudar a la otra persona incluso tenía una pena: morir apedreado. En el tiempo del desposorio era propicio justamente para que la novia se preparara, sobre todo su ajuar, su dote, y el novio también preparara su casa para recibir a su esposa. Las relaciones extramatrimoniales en este período del desposorio eran consideradas adulterio y eran castigadas como tal. Dice el evangelista que María esperaba un hijo por obra del Espíritu Santo, y José, al darse cuenta, ha decidido repudiarla en secreto. Es cuando interviene el mensajero de Dios para revelar a José el misterio realizado en su esposa. Lo que ella ha concebido es por obra del Espíritu Santo, no de algún hombre, y le da la responsabilidad de ponerle nombre al niño, que es precisamente lo que le correspondía realizar al Padre. El niño se llamará Jesús, Yeshua, que en hebreo significa Dios es Salvador. El acento está puesto sobre el origen divino de Jesús. Ha sido concebido por obra del Espíritu Santo en el seno virginal de la Santísima Virgen María. De esta forma se realiza el misterio del nacimiento del Hijo de Dios. Así Jesús será llamado con toda propiedad Hijo de Dios. Él es el vástago del tronco de Jesé, de la estirpe de David. Su nombre es emblemático, será llamado Salvador del mundo, y su presencia entre nosotros será la presencia del mismo Dios, Dios con nosotros. José es el protagonista también de este pasaje que hemos escuchado. Se nos dice que era un hombre justo, es decir, que era un fiel cumplidor de la ley del Señor, un hombre temeroso de Dios. Por eso es que Dios también se fija en José para que sea el padre de Jesús. En el texto del Evangelio que hemos escuchado, se nos da a entrever su angustia, su preocupación por María, al manifestar que
que pensaba repudiarla en secreto, precisamente porque él no desea intervenir en el plan de Dios, pero después se da cuenta que Dios también lo ha tomado a él en cuenta para participar en este plan salvífico. Como en muchos pasajes del Antiguo Testamento, en este caso Dios se revela mediante el sueño a José. Y José, en obediencia a Dios, al despertar, cumple la orden que ha recibido. Así prepara Dios también una familia para su hijo, una familia para que lo cuide, para que lo proteja, hasta que él sea capaz de valerse por sí mismo. Y recibe un nombre, recibe también una descendencia, unos antepasados. Y de esta forma es como Dios también se adentra en la historia y en las esperanzas del pueblo de Israel. Y así es como Dios también se adentra en nuestra historia. Nosotros nos preparamos para conmemorar el nacimiento del niño Dios. Se nos propone que asumamos una actitud de disponibilidad, de obediencia, a ejemplo de María y de José, para poder recibir al niño Dios en nuestra vida, para poderlo recibir también en el corazón de nuestra familia, para que con la llegada del niño Dios también experimentemos la cercanía de Dios en nuestra vida, en el día a día. Y la bendición de Dios Todopoderoso, que es Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y permanezca para siempre.